Así es, Benito, amigos televidentes, vamos a hacer un recorrido en este museo que nos llevará por la historia alrededor de unos 1500 años, pero para eso nos acompaña Néstor Sánchez, que nos va a hablar acerca de lo que tendrá este museo para los visitantes propios y extranjeros. ¿Qué más o menos vamos a encontrar en este recorrido que iniciamos en este momento? Bueno, en este museo vamos a encontrar mucha historia de los primeros pobladores que ocuparon este espacio antes de que eran los españoles y fundaran la ciudad, así como de la vida cotidiana de los antiguos pobladores de la ciudad de Panamá. Es decir, mucha historia, muchos documentos históricos, acompañados de piezas arqueológicas que nos relatan nuestra historia. Así es, ya lo sabe, vamos a hacer un recorrido por la historia. Acompáñenos, amigos televidentes, ¡vamos! El museo como institución educativa pone en valor la importancia que tiene Panamá Viejo como sitio arqueológico e histórico, porque nos destaca esa importancia que tuvo como primera ciudad fundada en el lado Pacífico, la aldea de pescadores que estuvo aquí, los primeros pobladores, antes que era la ciudad, un lugar muy importante que se incluye en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad desde el año 2003, y toda esa importancia histórica es lo que nos relata el museo. Así es, amigos televidentes, y continuamos en el recorrido de este gran museo que muestra la historia de nuestro país, con el amigo Néstor, que nos está hablando de lo que es la historia aquí. Está plasmada en el museo, por supuesto. Hemos llegado a un lugar importante donde está la parte prehispánica. Se ha dedicado este espacio específicamente a la aldea Cuevas, para que nos hable acerca un poquito de esta aldea y también lo que encontramos en esta parte del museo. Efectivamente, la exhibición permanente del museo está dividida en temas o ámbitos que desarrollan todos esos 1500 años de historia que tiene el sitio. Y uno de los puntos iniciales o ámbitos iniciales es la parte prehispánica, y específicamente de la aldea Cueva, que estuvo en este punto antes que llegaran los españoles. Exponemos cómo era la vida cotidiana de estos grupos, sus entretenimientos, cómo hacían sus construcciones, las actividades económicas como la cacería, la pesca, y todo esto acompañado con documentación histórica y objetos arqueológicos encontrados y relacionados con esta población. Para los amigos televidentes nos habla de cómo era su vida. ¿Podemos hablar un poquito, hay un resumen de cómo era en esa época la vida de esta aldea? Por ejemplo, hemos encontrado flautas hechas de hueso, así que no podemos escuchar su sonido musical, pero tener algún tipo de entretenimiento musical. Los diversos entierros nos indican una idea de una vida más allá después de la muerte, ya sea un entierro primario o un entierro secundario. Los restos que hemos encontrado de navajas líticas nos dicen algo de la cacería o la parte para cortar en alguna actividad doméstica. Uno de estos entierros que destacamos es el que llamamos la señora de Panamá Viejo, porque el individuo estaba sobre 10 cráneos masculinos, pero que no son del mismo tiempo, los cráneos son más antiguos, la señora se coloca sobre estos 10 cráneos, después se colocan otras piezas, otros objetos sobre ella, y ella llevaba un collar de concha espóndilus, que era un material muy apreciado en la época, sería como el oro de la época, el aspecto de la concha espóndilus. Además de esto se ha encontrado entierros, por ejemplo el de una música que hemos llamado la música, por la posición como está y por la forma como si estuviera tocando algún instrumento musical. Así es, amigos televidentes, interesante el recorrido por este museo que guarda toda la historia de nuestro país. Hemos llegado ahora a la parte hispánica, donde inicia lo que fue la fundación de nuestro país. ¿Qué más se encuentra en esta parte del museo? Bueno, ya en la parte hispánica vamos a ver ya la fundación formal de la ciudad, que es un 15 de agosto de 1519, día de Nuestra Señora de la Asunción, por ello el 15 de agosto. Ya la ciudad a sus inicios, una población escasa, unos 400 vecinos fundan la ciudad. Las primeras viviendas o edificios son de madera, algunos de paja, pero poco a poco va evolucionando la ciudad. Sus construcciones van siendo combinación de piedra con madera, va aumentando la población, algunos cargos entre los grupos principales, los grupos elitistas, se crean otras profesiones, van llegando grupos étnicos a la ciudad, toda una evolución social y arquitectónica de la misma. Por el Luis Tabino, me llama algo y la atención, ¿de dónde provenían, si tiene algún dato específico, de dónde provenían los primeros habitantes de nuestro istmo? Sí, bueno, los primeros habitantes en el caso de Panamá, como istmo, como república actualmente, provenían de influencia chicha y caribe.
esa es la influencia de los primeros grupos indígenas. Y en el caso de Panamá ya se especifica aún más con los grupos de lengua cueva, en el caso específico de Panamá la Vieja. Conocemos aquí en esta parte, de verdad, la evolución de nuestro país, cómo fue evolucionando Panamá la Vieja. ¿Qué nos puede hablar acerca de esa evolución cuando empezó con pequeños pobladores, cómo fue aumentando esta población y también la construcción de otras infraestructuras? Correcto, sí. Las primeras casas o edificios son de madera, algunas con choza, pero ya poco a poco se van creando nuevas estructuras, utilizando otros materiales constructivos, como por ejemplo lo que vemos aquí en la maqueta, que es la base o la primera parte, piedra, y la parte de arriba totalmente de madera con techos de teja. Y el museo, su fachada, su parte interna en uno de sus aspectos, interpreta como era una casa colonial de la época, como vemos el modelo que está aquí. ¿Ve? Bueno, y en compañía seguimos del licenciado Néstor Sánchez. Néstor, ahora pasamos a otra sección que vamos a encontrar aquí. Sí, otro ámbito que se trata en el museo es la parte social, cuáles eran los grupos étnicos que interactuaban en la sociedad colonial de la época y a qué actividades se realizaban o realizaban ellos dentro de la ciudad. Si era una sociedad estratificada, es decir, que los españoles tenían los principales cargos públicos, las principales actividades económicas, los escasos recursos, algunas actividades manuales, como carpinteros, ebanistas, herreros, y los esclavos que dedicaban a algunas actividades en las haciendas, o eran los que conducían, eran los arrieros, que conducían las mulas por los caminos coloniales, el camino real o el camino de cruces. En la parte cultural, ¿qué podremos encontrar así? Literatura. Habían literatos que escribían poesías, pintores, destaca un pintor jesuita, nacido en Panamá, y lamentablemente sus obras están en Sudamérica, en Perú, pero sí hubo un desarrollo cultural. En la educación, por ejemplo, estuvieron los jesuitas. Ellos se dedicaron a esa parte educativa, eran los que enseñaban a las primeras letras, a leer y a escribir lo que hoy sería el español y la matemática. Algo importante también retomando allí, hay que hablar de la importancia de lo que eran las cofradías, las personas, para que explique de qué se trataba esto y también cuántas existieron aquí en Panamá. Sí, había aproximadamente un promedio de más de 20 cofradías, que eran las organizaciones o si lo queremos relacionar, agrupaciones de personas que se dedicaban a una actividad específica y además de dedicarse a una actividad específica, estaban relacionadas con algún ente religioso o algún santo. Y de ahí se van organizando y se van desarrollando dentro de la ciudad. Aquí se practicaba la medicina, la religión, muchas cosas más. Efectivamente, un sincretismo entre la ciencia, lo místico y lo religioso. Benito, amigos televidentes, llegamos a una parte del museo muy especial que marcó lo que fue la historia de nuestro país, también cómo fue la toma de esta ciudad, y aquí se puede encontrar la historia desde cómo se organizó, por dónde entraron y todo esto, para que nos cuente un resumen de lo que fue esto. Sí, la toma de la ciudad o el saqueo de la ciudad es un evento muy interesante y que bueno, marcó parte de la evolución de la ciudad en su momento y lo que es actualmente. Es interesante porque Henry Morgan ataca por tierra y no por mar como algunos piensan. Además, como dato interesante, es el mismo gobernador que inicia el incendio dentro de la ciudad y no tanto el pirata. Claro está, Henry Morgan después que entra a la ciudad también hace su parte y también continúa con el incendio. Pero antes de llegar Henry Morgan aquí a la ciudad de Panamá, él se tomó el fuerte de San Lorenzo, allí en el Caribe, que era el fuerte que custodiaba la entrada por el río Chagres para continuar el camino de cruces. Caminó durante un promedio de 9 días desde el Chagres hasta las cercanías de la ciudad. Ya al 10º día es cuando se enfrenta a los españoles en la batalla de Matasnillo. A pesar de que los piratas eran menos, 1.200 contra unos 2.000 defensores españoles, los españoles pierden la batalla de Matasnillo frente a los piratas. Estaba mejor armados los piratas entonces, y mencionamos un punto importante usted también, que fue la quema de la ciudad, que no fue el pirata, sino el mismo gobernador en el momento al hacer estallar los explosivos. Sí, efectivamente, ya cuando el gobernador vio que perdió la batalla de Matasnillo, que sus capitanes no lo apoyaron y empezaron a huir, da una orden, y esto se menciona en los documentos que él escribe a la reina y en el juicio de residencia que se le hace,
que él dio la orden de incendiar el polvorín. El polvorín era el lugar donde estaban la pólvora y demás municiones. Y este incendio crea una gran explosión, que es lo que inicia, por decirlo así, el incendio de la ciudad. Benito, lo ves, amigos televidentes, muchas personas pensaban, no saben este dato importante para seguir aprendiendo. Y algo muy importante también, que después de la batalla, que pasó en enero de 1671, los refuerzos llegan meses después, se eligen nuevas autoridades, un nuevo gobernador, y el nuevo gobernador, con la autoridad de la reina en su momento, decide mudar lo que era la antigua ciudad a otro lugar más factible para su defensa y un poco más saludable en cuanto a al clima. Se mudan al casco antiguo, lo que actualmente es San Felipe, pero algo muy importante es que muchos de los materiales de la antigua ciudad se lo llevan para construir la nueva ciudad y la nueva muralla que iba a tener la ciudad por un posible ataque pirata. Pero se llevan mucha piedra, madera y clavo para construir la nueva ciudad. Por ejemplo, se menciona ya bastante documentado que la fachada del convento que estuvo aquí, el convento de la Merced, con ese traslado de piedra por piedra, es la misma fachada que está en el casco antiguo. Muy interesante, muy interesante. En ese entonces también se utilizó como arma los sables. Sí, sables y armas cortas como las dagas, dependiendo del tipo de combate. Machetes para combates cortos eran muy empleados en estas batallas. Bueno, Jorge Luis Utovino, le agradecemos de antemano al licenciado Néstor Sánchez por tener esa amabilidad de conversar con nosotros y también darles esa docencia al amigo televidente que nos está viendo en este preciso momento a través de las pantallas de CRTV, en este especial que le hemos preparado con mucho amor y entusiasmo, celebrando los 500 años de fundación de Panamá la Vieja. Gracias.